Gracias nuevamente por sintonizarnos, por permitirnos llegar hasta donde ustedes se encuentran. Y sin duda, mis estimados, meditar en la palabra de Dios, lo hemos dicho más de una ocasión, es de gran bendición para cada uno de nosotros. Esta noche hemos de meditar en un pequeño tema titulado Más allá de la cruz, en un mundo lleno de ingratitud. Todo esto que hemos de comentar lo puede usted ampliar en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, Mateo 27. Sin embargo, quiero regresarme un poco a lo que vimos el día de ayer. Previamente dijimos que para poder enfrentar momentos difíciles, momentos de prueba, Jesús hizo dos cosas y le pidió a los discípulos que fueran partícipes. Velad y orad. El día de ayer vimos que para poder tener una fortaleza espiritual, para poder hacer de mi vida triunfos, hablando del ámbito en la batalla contra el enemigo, es importante velad y orad. Lamentablemente la historia que vimos dice que los discípulos se durmieron. Por eso fue que al venir las pruebas, sencillamente algunos huyeron, también negaron a Jesús, e incluso el actuar del ser humano cuando la vida espiritual no está ligada a la oración y a la palabra de Dios, es así. Decidimos huir, negar, alejarnos. Eso es lo que meditábamos en cierto modo el día de ayer. Sin embargo, mis estimados, hoy quiero proseguir en esta historia. Y entonces hablaremos que rápidamente a Jesús, una vez que Judas lo entrega, se le lleva o se presenta ante un juicio diurno. Se lleva ante el Sanedrín. El objetivo era claro y era destruir a Jesús. Marcos y Mateo registran el lujo de detalle que Jesús tuvo que pasar en este día de jueves por la noche. El día viernes fue enviado Anás, Caifás, Herodes, Pilato, un juicio que estuvo lleno de tortura. No solamente pusieron azotes en él, no solamente pusieron una cruz de espinas, sino que también estuvo lleno de burlas. Los soldados se mofaban de él, Herodes se mofaba. En algún momento fue golpeado, no solamente una bofetada, sino que la Biblia describe que también a puñetazos. Y después de haber sido torturado y burlado, Jesús fue exhibido en un estado muy lastimoso frente a toda esa multitud que gritaba, crucifícale. ¿Cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, se haya denigrado por esas personas que se dejaron usar? Satanás es el autor, las personas el instrumento. ¿Cómo es que Jesús llegó a ser tan denigrado? Y es que así es el ser humano. Cuando el ser humano no está en relación con Cristo, se convierte también en enemigo de quienes lo están. Y no solamente se gustaron en lastimarlo, en burlarse, en exhibirlo, sino que su objetivo final era matarlo. Por eso, mis estimados, aquí podríamos tener una primera lección. Nuestra vida es una vida de lucha constante. Necesito tener mi vida ligada a Dios, o de otro modo, las torturas, las burlas, las exhibiciones van a ser parte de mi vida y las voy a justificar. En este suceso que marcaría la historia de nuestro mundo, quisiera preguntarle, ¿se ha puesto a pensar qué haría usted, qué hubiera hecho usted de estar presente ese jueves y viernes en que fue aprehendido, perseguido, enjuiciado y ahora estaba siendo sentenciado a muerte Jesús? Debo decirle que los discípulos habían estado con Jesús 3 años y medio. En su crecimiento espiritual ellos llevaban una transformación. Sin embargo, ellos descuidaron esta parte que Jesús les dijo al llevarlos al Getsemaní: por favor, velad y orad. Y el resultado fue que 11 de sus discípulos huyeron porque tuvieron miedo a que los mataran. Los gobernantes estaban acusando a Jesús de una manera injusta, era un juicio inventado. En nuestro país es muy fácil escuchar juicios de este tipo.
los soldados habían estado mofándose, golpeándolo, y Judas, que había entregado que había entregado a Jesús, sintió, dice la Escritura, gran remordimiento, pero no quería un cambio en su vida. Judas sintió feo por lo que había hecho, tanto que la historia dice que les regresó las monedas a los sacerdotes y ellos les dijeron, pues no nos importa cómo te sientas, pero bueno, tampoco vamos a tomar las monedas para ofrenda, mejor compremos un panteón, y fue lo que hicieron. Judas dio muestras de que no quería ni pudo realizar cambios en su carácter, así que la salida más fácil, porque no fue una solución, el suicidio. Los 12 discípulos habían dejado solo a Jesús. Jesús fue llevado, como decíamos, a Anás, Caifás, Pilato, Herodes, y regresa a Pilato. Y para ser específicos, Mateo 27:11 dice que Jesús, estando delante del gobernador, Pilato, éste le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, oye, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Saben, mis estimados, Jesús en un momento crucial, después de haber orado, después de haber estado en comunión con el Padre, podía mantener dominio en su carácter. Y es que eso es lo que a muchas personas nos afecta. Nos sentimos agredidos, señalados, inmediatamente reaccionamos y muchas veces para lastimar. Una persona normal, desde nuestro punto de vista, estando ante el gobernador que le podía dar el perdón y la protección con sus soldados, debía afirmar su inocencia. Pero al no hacerlo, esto también fue grande ante los ojos de Pilato. Pudo notar ese dominio propio, esa firmeza de carácter. Para Pilato esto fue inexplicable y también fue admirable. Pilato estaba entendiendo que sin duda alguna Jesús era inocente de todo lo que lo acusaban. Y saben, mis estimados, aunque Pilato pudo haberlo evitado, tristemente la historia nos dice que no fue así. Todavía su esposa llegó y le dijo, oye Pilato, cuidado, anoche no pude dormir. He tenido sueños sobre este personaje que tienes contigo. Y saben, mis estimados, no nos basaremos a la historia de ellos. Quiero decirles esta noche que Jesús estaba soportando este juicio, había soportado las agresiones, había soportado todo lo que le estaba sucediendo, porque lo movía el amor hacia usted y hacia su familia. Jesús estaba soportando ese momento crítico de la mano del Padre por el amor hacia nosotros. ¿Cuál era el objetivo de Jesús al entregar su vida por nosotros? ¿Saben? Usted y yo, debido al pecado, nuestra deuda es muy grande. Pero Jesús dijo, yo la voy a cubrir. Ellos jamás podrán hacerse salvos a sí mismos. Voy a perdonar sus pecados. Les voy a llevar un plan de redención. Les voy a quitar de las garras de la muerte eterna, para regalarles entonces vida eterna. Pero mis estimados, ese regalo podemos tomarlo únicamente si aceptamos como nuestro Salvador personal a Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, como una reseña histórica, debo decirle que se llevaban a cabo sacrificios de corderos, y los corderos los corderos eran usados como un símbolo para el perdón de nuestros pecados. El único que podía ser intermediario era el sacerdote, el sumo sacerdote. Estos dos hacían el símbolo de nuestro Mesías y Salvador de este mundo, porque nuestro fin inminente, mis estimados, es la muerte. El pueblo necesitaba de un cordero, necesitaba de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Saben, mis estimados, cuando usted lee completa la historia, la llegada del Mesías a nuestro mundo, puede leerlo principalmente en el Nuevo Testamento, dice que cuando Jesús muere, un terremoto sacude la tierra y el velo del templo se rasgó. No había necesidad entonces ya
de un sacerdote. Por eso es que usted y yo podemos decir que Jesús, como un cordero inmolado, fue llevado para el perdón de nuestros pecados. Y hoy no necesitamos intermediarios. El único que puede ser intercesor nuestro es directamente Jesucristo. Ya usted no tiene que convencer a una persona, a otra a pagar. Mis estimados, cuando Jesús muere en la cruz, ese velo se rasga como un símbolo de tener acceso directo hasta el trono del Padre. Lamentablemente nos distraemos en muchas otras cosas. Pero ¿saben algo? En medio de toda esta trifulca, Pilato dijo, eres inocente. Bueno, voy a buscar a un malandrín de esos malos, porque como se acerca la Pascua tengo que liberar a uno. Lo voy a comparar contigo y seguramente a ti te van a liberar porque el otro es demasiado malo. Con esto yo quisiera decir lo siguiente, mis estimados. ¿Quién fue el primero que notó que Jesús estaba ocupando nuestro lugar? ¿Quién fue el primero que notó que Jesús, siendo inocente, estaba pagando nuestra condena? Mis estimados, ni más ni menos que Barrabás. Barrabás sabía, frente a la multitud, que él debía morir. Sabía que merecía pagar por los robos y por los asesinatos. Era un hombre malo. Pilato creyó ingenuamente que la gente iba a pedir la muerte de Barrabás y no de Jesús. Pero la gente tenía un objetivo cegada por el enemigo de Dios y era matar a Jesús. Barrabás contempló esa enorme multitud y escuchó cómo gritaban la liberación de él y condenaban a Jesús. No puedo describir ese momento, porque hoy muchas veces actuamos como esa multitud. Aplaudimos y ovacionamos a quien no está aportando nada positivo a nuestra vida. Hoy podríamos enlistar a muchos famosos, a muchos personajes de la farándula, pero podemos ver cómo socialmente rechazamos a Cristo que dio y da todo por nosotros. Es común ver en nuestra sociedad la aceptación de personas inmorales, personas violentas. Pero es muy fácil escuchar y realizar burlas a quienes buscan al Mesías y Salvador como su mejor amigo. Debo decir con esto, mis estimados, que las multitudes no siempre tienen la razón. Dios en su palabra nos dice que el Evangelio para algunos es locura, cosas que los hombres impíos no entienden. Juan 3:16, palabras y una promesa inmensa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor del cual nos habla Juan, es inadecuado usar la palabra amor para expresar la profundidad del interés de Dios en favor nuestro. Debo decir, mis estimados, que de alguna manera Juan describe en el capítulo 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Y saben, mis estimados, Jesús vino a dar su vida para el bien de usted, para el bien de su familia, para el bien de sus amigos, de sus conocidos. No hay nadie que tenga mayor amor que aquel que ha dado la vida por nosotros. Ahora nos encomienda, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Mis estimados, si a veces somos agradecidos con alguien que nos prestó dinero para salir de un apuro, con alguien que nos ha prestado su casa o con alguna situación que usted haya tenido en favor suyo, ¿cuánto más debiéramos ser agradecidos con aquel que dio su vida por nosotros? Una pequeña experiencia cuenta que un joven solicitó un puesto gerencial a una empresa de renombre. Debía ir a la entrevista y entonces pasó diferentes filtros hasta que llegó con el gerente y el director general. El director empezó a ver su currículum y vio que tenía unos logros académicos excelentes. ¿Cómo lograste obtener estos resultados? ¿Tuviste beca en la escuela? El joven contestó, no. Ah, entonces tu papá pagaba las colegiaturas. No.
Mi papá falleció cuando yo tenía 1 año. Fue mi madre la que pagó las colegiaturas. ¿Y dónde trabaja tu madre?, fue la pregunta. Mi madre lava ropa. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. Y entonces el joven, mostrando sus manos perfectas, suaves, lisas, fue cuestionado y escuchó: ¿alguna vez ayudaste a tu madre a lavar la ropa? Jamás. Mi madre siempre prefirió que yo estudiara, que yo leyera. Además, ella lava la ropa más rápido que yo. El director entonces le dijo: mira, te voy a hacer un encargo. Cuando vayas a casa hoy, limpia las manos de tu madre y ven a verme mañana. El joven sentía que tenía una gran oportunidad de obtener ese empleo, así que cuando volvió a casa no dudó y le dijo: mamá, déjame limpiar tus manos. Su madre se sintió un poco extraña. Le dio gusto, pero en ese momento los sentimientos encontrados empezaron a derramar lágrimas. Porque cuando el joven limpió las manos de su madre, las lágrimas fluían, porque era la primera vez que él estaba notando cuán arrugadas, desgastadas y laceradas estaban las manos de su mamá. Algunas de esas laceraciones estaban en flor de piel. Por eso es que este joven, siendo la primera vez que le miraba, le dijo a mamá: ¿sabes qué? Ya no laves, voy a lavar yo esta noche. Él entonces dice que terminó de lavar y tardó toda la noche platicando con su mamá. A la mañana siguiente el joven se presentó a la oficina como habían acordado y el director notó que había un cambio en él. ¿Podrías decirme qué aprendiste ayer en casa? Y el joven le contestó: limpié las manos de mamá y también terminé de lavar la ropa por ella. Ahora sabe, he entendido lo que es el aprecio y el sacrificio. Sin mi madre sencillamente no sería el hombre que soy ahora. Al ayudarla aprendí lo difícil y lo duro que es tener tus propios logros. Así que ahora aprecio la importancia y el valor de ayudar a mi familia. El director le dijo: esto es lo que estoy buscando. Quiero reclutar a una persona que valore la ayuda de otros, una persona que conozca el sufrimiento de los demás para lograr las cosas y que el dinero no sea lo único que tenga valor en su vida. Mis estimados, Jesús no solo nos da trabajo, no solamente nos da salud, no solamente nos da vida y no solamente nos da una familia. Dios dio su vida por nosotros. Nos ha preparado un lugar en la tierra prometida y en su palabra nos ha prometido y nos dice que pronto volverá para llevarnos con Él. Derivado de ese evento glorioso y lleno de amor en favor nuestro allá en el Gólgota, muchos hoy solamente se han quedado con la cruz y la ven como un símbolo de protección. Para otros es importante pisar el Gólgota. Para algunos más es importante saber los clavos, dónde están, cómo, pero yo quiero decirle, nada debe distraer nuestra atención del Salvador, que es Cristo Jesús. Para nosotros debe ser el mayor ejemplo de amor y de entrega, porque hoy en nuestro mundo reina la ingratitud. Estamos llenos de placeres, diversión. Estos días que en algunos casos y en algunas personas es usado para meditar, para pensar, recordar. No es un mandato bíblico, pero sí es una reflexión. Otros distraídos en placeres y diversión. Mis estimados, más allá de la cruz, el sacrificio de Cristo y su amor, juntamente con ese afán de llevarnos con Él, debe ser nuestro pensar. Una manera de vivirlo, dice Juan, es a través de la gratitud, pero sobre todo de la obediencia a Él. Es mi deseo y es mi anhelo que en su vida personal pueda tener un momento de reflexión para que los errores cometidos en el pasado no sean errores que nosotros volvamos a cometer. Jesús ha prometido que una vida ligada a Él siempre será una vida de bendición. Es mi deseo y es mi oración que Dios pueda ser su mejor amigo, pueda ser su ayuda, su fortaleza y sobre todo pueda sentirse usted también abrazado por ese sacrificio hermoso que Cristo hizo ya en favor nuestro. Que el Señor les bendiga.